Bueno, en el día de hoy quiero hablarles acerca de las drogas y su repercusión en la sociedad en que vivimos. Desde la antigüedad o desde hace muchos años las adicciones se veían, no se veía como una enfermedad, es decir, que el adicto se veía como un sinvergüenza, como un delincuente y era rechazado y marginado por la sociedad. Sin embargo, desde el año 2015, cuando se incluye las adicciones en el CIE-10, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, porque a través de los estudios de la doctora Nora Borco, directora del Instituto de Abuso de Droga, y los daños ocasionados en el sistema nervioso central demostrados en las tomografías por emisión de positrones, a través de otros estudios a nivel internacional, se logra determinar que se trataba de una enfermedad neurológica crónica progresiva de múltiples recaídas. Ahora, en la actualidad, aún se sigue viendo el adicto como un sinvergüenza, un asesino, un delincuente, una persona que es marginada, rechazada por la sociedad, y esto lo que logra es mucho más resentimiento sobre el adicto, es decir, que la sociedad de alguna manera le causa un gran resentimiento al adicto y lo convierte en un ser humano violento, agresivo. Y hay un dicho que dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, o trata a un ser humano como lo que quieres que sea y se convertirá en lo que está llamado a ser. Es decir, que si yo al adicto lo trato, lo margino, lo rechazo, lo desprecio, no le doy oportunidades y lo trato como un delincuente, un asesino, un sinvergüenza, esta persona se va a seguir sintiendo así, se sigue sintiendo una persona que no vale nada y su autoestima cada día va cayendo al piso. Pero si yo trato a esta persona que tiene una enfermedad adictiva, una enfermedad como cualquier otra, lo trato como lo que quiero que sea, se convertirá en eso que yo quiero. Y sabemos que todos los seres humanos nacimos para vivir en sociedad, para formar familia, para sentir una comunicación de respeto y hacia todas las personas que estén alrededor de nosotros, hacia nuestra familia, y esto hace que sientan una conciencia social. Es importante que, además de preservar o de cuidar su salud, que también sientan esa necesidad de cuidar la salud de nuestra sociedad. Eso es fundamental para poder erradicar este tema de las adicciones. Tenemos que saber que es un tema muy complejo y para poderlo tratar tenemos que realizar mucha promoción y prevención de salud. Parece que los antiguos sabían algo que nosotros hemos olvidado, y es que los medios de comunicación no son más que un instrumento inútil si detrás de ello no existe un espíritu activo. Es decir, que si sabemos que la promoción, que a través de ella podemos lograr hacer prevención de salud, si la promoción de salud no la utilizamos para poder llevar este mensaje, o sea, los medios de comunicación no lo utilizamos para poder llevar un mensaje positivo a la sociedad, nunca vamos a poder darle solución a esta gran problemática, a este flagelo de las adicciones. Es importante que en cada oportunidad que tengamos, que podamos utilizarlo a través de las redes sociales. Cualquier profesional que lleve un mensaje positivo a la sociedad va a poder aumentar la conciencia de aquella familia y de aquella persona en la sociedad. Cuando tocamos estos temas, tenemos que ver que existen dos temas fundamentales. Uno es la familia y el otro la sociedad. Por ejemplo, en la familia, como célula fundamental de la sociedad, importantísima forma de organización de la vida cotidiana, fundada entre lazos de parentesco, madre, padres, hermanos, nosotros debemos tratar de formar modelos de salud funcionales dentro de la propia familia. Nosotros sabemos que tenemos que, como referentes, como padres, debemos formar la identidad y la personalidad de nuestros hijos, que viene predispuesta genéticamente, y con la educación que recibe la familia y la relación con el medio social,
desde los 2 años y medio hasta la adolescencia, estamos formando esta identidad. Tenemos que lograr que nuestros hijos sepan diferenciar entre lo bueno y lo malo, aceptar lo bueno y rechazar lo malo, que sepan autoprotegerse, que logren tener una conciencia social desde el ser social, desde aquello que se puede ver, lo objetivo, hasta lo subjetivo, lo que no se puede ver, lo que está dentro de la conciencia del hombre, que generalmente eso se logra a través de esquemas de familias funcionales y de una sociedad también funcional. Nosotros tenemos que lograr, por ejemplo, cuando hablamos de estos temas de familia y sabemos que la adolescencia, que es una de las etapas mucho más difícil de la vida, donde existe mucha curiosidad, deseo de experimentar grandes cambios, emociones. Por eso en esta etapa las personas tienen mayor riesgo de consumir sustancias y nosotros tenemos que actuar aquí de manera preventiva para poderlos ayudar. Sabemos que existen 2 objetivos fundamentales. Una en esta etapa, una es disminuir la edad de inicio de consumo y disminuir el índice de consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, no es lo mismo el joven que consume antes de los 15 años que aquel que consume después, que consume a los 18, los 20 años. Por ejemplo, sabemos que el cerebro humano madura hasta los 15 años. Aquellas personas que consumen antes de los 15 a los 14 años tienen mayor riesgo de presentar enfermedades neuropsiquiátricas. Luego el tratamiento es mucho más difícil. Sin embargo, aquellos que consumen después de los 15 años no quiere decir que se esté justificando el consumo, pero tienen un menor riesgo de que aparezcan enfermedades neuropsiquiátricas, aun cuando también pueden aparecer. En esta etapa nosotros tenemos que lograr trabajar sobre la familia, sobre aquellos esquemas de familia, por ejemplo, aquellas familias sobreprotectoras, permisivas, reconstituidas, inestables, monoparentales, autoritarias, aquellos esquemas de familias que son muy rígidas o muy flexibles, pudieran expulsar a los jóvenes a las calles, llevar a los jóvenes a cometer muchos errores. Tenemos que lograr esquemas de familia democrática, donde podamos entender y comprender a nuestros hijos, donde nosotros seamos capaces de tener confianza en nuestros hijos y que ellos sientan confianza en nosotros como padres. Sabemos nosotros, si yo soy confiable para ti, tú eres confiable para mí, pues nos comprometeremos. Y de este compromiso nace la calidad. No existe calidad sin compromiso, ni compromiso sin confianza. Es decir, que la confianza es binaria, o confiamos o no confiamos. Pero esta confianza se logra a través de la comunicación asertiva, que es importante. Ahora, el otro pilar fundamental que debíamos tratar es la sociedad. Sabemos que como nosotros, como padres, somos un referente para nuestros hijos. En la sociedad tenemos otros referentes, que son los políticos, los gobernantes, aquellas personas que son elegidas por el pueblo para poder llevarlos por el mejor camino. Quizás tienen un canal, tienen la posibilidad de poder legislar algunas leyes que vayan a favor de la salud de las personas, de los jóvenes, los adolescentes, los niños, los adultos mayores. Pues entonces estas personas deben de lograr que se creen espacios deportivos y recreativos saludables. Debemos lograr y darnos cuenta que si hoy la sociedad o nosotros vivimos con tanta inseguridad en las calles, donde quizás alguno pudiera preguntarse, ¿yo qué tengo que ver con esto? Yo no tengo ningún hijo, ningún familiar que padezca de esta enfermedad, pero quizás mañana puede ser víctima de aquel que la padece. Por tanto, debemos hacer conciencia para poder darle una solución a esta problemática. Existen muchos países donde no existen tantos problemas con las adicciones porque existe una cero tolerancia a las drogas. No es lo mismo aquellos países donde se logra aprobar el consumo de una sustancia que sabemos que es adictiva y causa muchos daños, a aquellos países donde no se permite. Cuando nosotros hemos observado
algunos países que han legalizado el consumo de una sustancia, por ejemplo, como la marihuana, siempre ha aumentado el consumo de esta sustancia. ¿Por qué? Porque si se legaliza se pierde o se disminuye la percepción del riesgo, porque si yo pienso que si se legalizó, pues no es tan dañina y entonces la puedo consumir. Y eso hemos visto, ejemplo, en Estados Unidos cuando se logró en algunos estados legalizar la marihuana, pues aumentó el índice de consumo y sabemos que es una sustancia que no es inofensiva porque causa muchos daños. Sabíamos que habíamos mencionado anteriormente que provoca algunas enfermedades psicológicas como trastornos de ansiedad, depresión, crisis de angustia, síndrome amotivacional con apatía, anedonia. Las personas pierden el placer y el interés por todas las cosas en la vida y tienen tendencia al suicidio. También la psicosis aguda, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, que sabemos que es una enfermedad mental crónica con un trastorno idioafectivo conativo y un gran trastorno de personalidad. Los esquizofrénicos piensan una cosa y ejecutan otra, por tanto muchas veces pudieran llegar a causarle mucho daño a aquellas personas que más quieren. Entonces nosotros tenemos que ser muy responsables con todo esto. También debemos conocer que existen modelos de atención primaria y secundaria y que los modelos de atención primaria generalmente van a determinar el 70 al 80% de los diagnósticos de salud de una comunidad, una población determinada, y existen factores que determinan el estado de salud de una población. Dentro de ello está la biología humana, el medio ambiente, modo, estilo y condiciones de vida y la reestructuración y organización de los servicios de salud de una población. Cuando tenemos una población determinada, nosotros debemos realizar una dispensarización, que es un modelo dinámico, organizado y continuo, donde vamos a clasificar por grupo. Por ejemplo, el grupo 1, aquellas personas que son supuestamente sanos; grupo 2, sanos con riesgo; grupo 3, las enfermedades crónicas; y el 4, las discapacidades. En el grupo 3 voy a clasificar las adicciones, porque son enfermedades neurológicas crónicas. Por tanto, de ahí el seguimiento que le voy a dar. Por ejemplo, cuando ingresamos a una persona en una clínica, porque quizás en un cardiocentro le diagnosticamos una enfermedad cardiovascular, se opera, luego se manda o se envía hacia el área de salud con un seguimiento, una remisión para el área de salud donde se va a realizar un seguimiento de este paciente para evitar alguna complicación. En el caso de las adicciones, las enfermedades adictivas, también debemos actuar de la misma manera. Sabemos que esta persona, cuando termina un proceso terapéutico, por ejemplo, aquella persona que se encuentra en Guayaquil, quizás en una clínica donde hay un equipo multidisciplinario de profesionales con alta calidad, muy buenos profesionales, pero sin embargo cuando el paciente sale, termina este proceso, que sabemos que en la clínica aquí lo primero que se realiza es la desintoxicación, que lo único que significa es la eliminación del fármaco del sistema nervioso de nuestro organismo, y luego inicia la deshabituación, pero es un proceso que va más allá, desde que termina los 6 meses hasta los 5 años, es decir, que desde cuando el paciente sale de la clínica debe salir con un seguimiento hacia el área de salud, debe salir con un diagnóstico de psiquiatría donde va a decir: este paciente tiene una patología dual, para que se le dé un seguimiento, si no puede llegar a recaer fácilmente y no somos responsables nosotros. Si la familia en el momento que lo llevó a la clínica para buscando una ayuda lo hizo solamente porque quería salir de esta persona, porque le estaba causando mucho problema en la sociedad, y lo llevó a internarlo allí en una clínica, si una vez que sale de ahí no le da el seguimiento, no le presta la atención necesaria, este paciente va a volver a recaer, y este no es el objetivo. Si usted lo lleva a la clínica, tiene que saber que cuando sale de ahí es que comienza una de las etapas más complejas aún, porque los daños ocasionados en el sistema nervioso central van desde los 2 años y medio hasta los 5 años. El proceso de restauración va desde 2 años y medio hasta los 5 años. Por tanto, este periodo es muy importante para que se trabaje con el adicto, para que se le realicen
terapias cognitivo-conductual, terapias individuales y colectivas, terapia de concientización. En este proceso, si nosotros sabemos trabajar con esta persona que tiene la enfermedad adictiva, pues vamos a poder evitar las recaídas. También tenemos que saber que no es el adicto la persona que más recae. Recaen aquellas personas, incluso más que las adicciones, más que el adicto, recae el paciente asmático, el paciente hipertenso, luego el adicto, luego los pacientes diabéticos. Es decir, que si el paciente hipertenso sabe que tiene que cumplir una dieta, o el diabético debe de cumplir una dieta y no lo hace porque no tiene esa educación diabetológica, o el hipertenso no tiene la educación sobre su enfermedad, pues va a un sistema de emergencia con una complicación, y luego que se logra controlar o corregir las cifras de glicemia, por ejemplo, en el diabético, y se envía a la comunidad, si cumple con ese tratamiento, pues se mantiene estable. Si no, vuelve a hacer una recaída, y con el adicto sucede lo mismo. Debe de saber que una vez que sale de la clínica, todas aquellas cosas, todos aquellos conocimientos adquiridos que con tanto sacrificio nosotros como profesionales hemos sido capaces de enseñarle, si una vez que salen no los cumplen, pues fácilmente pueden volver a una recaída. Muchas gracias.